Hola, 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 ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo, un abrazo muy, muy fuerte y bendiciones hermanos. Muchas gracias, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por compartir y por ver estos audio videos. Muchas gracias por dar también su like, les agradecemos mucho. El día de hoy tenemos un tema muy bonito que va dedicado para toda la familia. Y dice que por qué debemos de predicar a nuestras familias, a nuestros familiares. Bueno, pues aquí nuestro Padre Jesucristo nos cuenta una parábola, la del rico y Lázaro, y dice así: había una vez un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantara de los muertos. Cuando yo leí esta parábola del rico y Lázaro, la verdad, pues sentí una gran necesidad de poder ir y predicar y hablarles del evangelio a mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una religión que nos han enseñado y que no nos enseñaron nada realmente. Y mis hermanos siguen en esa religión donde no les enseñan y no aprenden nada de la palabra de Dios. Y sinceramente, cuando yo me hice cristiano, que es recibí a Cristo y creí en Cristo, por eso es que soy cristiano, porque recibí y creí en Cristo. Y dice en su palabra que aquel que lo recibe y cree en Él tendrá el derecho de ser llamado su hijo de Dios. Y cuando yo lo recibo, empiezo a conocer la palabra de Dios, empiezo a conocer las Escrituras, y en las Escrituras
nos dice que hay un infierno y que hay un reino de los cielos. Y todo aquel que cree en el Señor va al reino de los cielos. Cuando yo leo todo esto, esta parábola, el hombre rico le dice a Abraham: manda a alguien a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos y no quiero que uno de mis hermanos vengan a donde yo estoy. ¿Dónde estaba él? Hablaba que estaba en un lugar de tormento, donde había fuego. En el infierno está el fuego y nadie quiere ir al infierno. Todos queremos ir al reino de los cielos, pero para poder ir al reino de los cielos necesitamos creer en Jesucristo, porque Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que seguir y hacer la voluntad de Jesucristo, los pasos que Jesucristo nos vino a enseñar. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. Por eso cuando Abraham le dice: tienen que escuchar a los profetas y a Moisés, entonces él nos está dando a entender que debemos de leer la palabra de Dios, porque ahí viene escrito lo que hizo Moisés y lo que habló Moisés, lo que hicieron los profetas y lo que hablaron los profetas. Aquí vienen las escrituras. No va a venir Moisés ni Elías para hablar de la palabra de Dios. Por eso dice: escúchenlos, a ellos oír. ¿Y cómo los vamos a escuchar? Por medio de la palabra. Y nosotros tenemos que llevarles ese evangelio a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos, para que ellos conozcan la verdad. Y la verdad los va a hacer libres de todas las tradiciones que ha creado el hombre. El hombre ha creado tantas tradiciones que es lo que le gusta a la carne. Pero eso no va a llevar a mis hermanos al reino de los cielos. Una religión no te salva. Sus tradiciones de esa religión no te salvan. El único que salva es Jesucristo. Y por eso dice: escúchenlos a ellos. ¿Dónde los vamos a escuchar? En la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, dice que no podemos esconder la luz. Tenemos que llevar esa luz a los que viven en tinieblas. Tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, para que ellos puedan estar con nosotros en el reino de los cielos, haciendo la voluntad de Dios. Dice Dios: sacrificios no quiero. Fíjense lo que está diciendo ahí, sino que hagan la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice: sacrificios no quiero, lo que quiero es obediencia. Que seamos obedientes a la palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos: ir a la casa de nuestros familiares y hablarles de la palabra de Dios. Va a haber hermanos que nos van a decir que somos fanáticos, ¿verdad? Pero no es que seamos fanáticos, sino que el amor de Dios que recibimos, nosotros queremos que ellos también lo tengan, que ellos también
Vean que estando con Dios es más bonita la vida. Habla de un hombre rico que se olvidó de Dios para hacer fortuna. Y no significa que todos los ricos se vayan al infierno. No, hay hermanos que tienen dinero, pero ponen primero a Dios antes que todo. Dice, el otra vez platicando con un hermano de esto, me decía, bueno, entonces a ti no te interesa el dinero, a ver, dame tu dinero entonces. Y realmente no es que no nos interese, es necesario el dinero para tenerlo aquí en esta tierra, pero primero debemos de poner a Dios en nuestras vidas. Trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la siguiente semana igual, y la siguiente semana igual. Ni un día, bueno, en su religión, ni un día van a misa, ni un día leen la palabra de Dios, ni un día. Lo único que hacen al salir es persignarse y eso es todo. Realmente eso no nos lleva al reino de los cielos. Al reino de los cielos nos lleva a conocer lo que habló Moisés y los profetas. Conocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a llevar al reino de los cielos, siendo obedientes a Dios, hacer sus leyes, sus estatutos. Dice que nosotros por gracia ya somos salvos. Sí, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia tenemos que llevársela a nuestra familia, a nuestros padres y a nuestros hermanos. Yo les pido a nuestros hermanos en la religión, ¿verdad?, que si tienen algún hermano que no conoce de Cristo, lleven la palabra, llévenla, porque dice en la palabra de Dios, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa? Que vayan y lleven la palabra de Dios. Pero primero debemos empezar en nuestra casa, en nuestra familia. Así es como Dios y Jesucristo nos manda. Nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestros hermanos de sangre sean salvos. Que nuestros hermanos de sangre conozcan la Escritura. Que lean, invitarlos a leer la Escritura. Porque solamente así podemos llegar al reino de los cielos, por la gracia de Dios, por la obediencia y conociendo la Escritura, porque de ella, dice Jesucristo, ¿sí?, mana la vida, de ella viene la vida. Dice Jesucristo, porque de ellas dan testimonio de mí. Por eso es que nosotros debemos de leer la palabra de Dios y hacer que nuestra familia conozca a Dios realmente. Porque ellos creen en Dios, pero solamente saben que existe Dios, pero no creen en Él porque no conocen la palabra de Dios. Y al conocerla, van a hacer la voluntad de Dios. Yo les pido a cada uno de ustedes, hermanos, que vayan con sus familiares, hablen de la Escritura, hablen de Dios, porque eso es lo que Cristo nos vino a enseñar. ¿Jesucristo de quién hablaba? Hablaba del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hablar del Padre. Decía Jesucristo, el que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Por qué? Porque Él iba a hablar del Padre. Y así nosotros, el que nos recibe a nosotros, recibe al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos. Espero que estén muy bien. Bendiciones y vamos a echarle ganas juntos, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias te doy, Señor, el día de hoy por la vida de cada uno de mis familiares, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis nietos, de mis hijos, de mi esposa, la vida de mi madre y de mi padre. Gracias te damos, Señor, porque solamente tú
Eres el único que nos da la vida, Señor. Gracias, Padre hermoso, por bendecirnos, por cuidarnos, por estar con nosotros y por darnos el alimento cada día, Señor. Gracias por tu protección y tus cuidados hacia mí. Y gracias, Padre, por llamarme tu Hijo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, 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 Señor. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga.